Universidad de Chile, Avenida Libertador Bernardo Higgins, 1058. Estaba pensando, estamos en tiempos de transformación digital y tenemos que actualizar nuestro negocio junto con digitalizar sus procesos. De acuerdo, pero necesitamos partir por algo. Entonces partamos por un dominio en .cl. En Nick Chile. Obvio, Nick Chile. Por solo 10.950 pesos, usted podrá obtener por un año todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique en Internet. Nick Chile, tu identidad digital en Internet. www.nick.cl. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Son las 9 de la mañana con 33 minutos. En esta jornada de día jueves 27 de abril del año 2023 estamos muy pero muy cerca de conmemorar un nuevo Día Internacional de las Trabajadoras y los Trabajadores. Esto va a ser el lunes 1 de mayo y, por cierto, vamos a hablar de eso con nuestro siguiente invitado porque ya está con nosotros en la línea el investigador de la Fundación Sol, Recaredo Gálvez, a quien le damos la bienvenida. Recaredo, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por estar nuevamente con nosotros. Recaredo, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Me escucha? Te escuchamos perfecto, Recaredo. ¿Tú me escuchas bien? Sí, también le escucho bien. Gracias por la invitación, Claudio. Sí, no, gracias a ti por estar con nosotros a esta hora de la mañana y como les contaba a nuestros auditores y auditoras, Recaredo, para hablar respecto de lo que va a pasar este lunes 1 de mayo con la conmemoración de un nuevo Día Internacional de las Trabajadoras y los Trabajadores, en un contexto en el cual en nuestro país se ha hablado mucho durante el último tiempo respecto de temas relacionados con lo laboral. Ahora se está discutiendo en el Congreso un nuevo proyecto de reajuste de salario mínimo, está la promulgación ya del proyecto de ley que rebaja la jornada laboral a 40 horas. Hemos hablado de todos estos temas en estos espacios que hemos tenido con ustedes acá en la radio, Recaredo, pero a modo de reflexión y tomando en cuenta la fecha que vamos a conmemorar, ¿qué podríamos decir? Bueno, lo primero que es importante siempre traer a esta conversación tiene que ver con la memoria y recordar que este día se conmemora especialmente debido a una masacre que sufrieron trabajadores y trabajadoras que estaban dispuestos a luchar por sus derechos. Entonces ese es un punto relevante porque hoy día podríamos señalar que estamos en una situación en la cual el trabajo como tal ha ido teniendo cada vez un lugar menos claro en términos de su centralidad en el debate. Estamos viendo cómo pareciera que los asuntos que ya llevan muchos años sin resolver, como la contención salarial, la contención de la actividad sindical, el nivel de precariedad en el que se encuentran muchas personas que realizan trabajos asalariados o también los niveles escuálidos en los cuales podríamos definir que se encuentra la calidad del empleo, son muchas situaciones que tenemos que alertar y que al mismo tiempo se vienen desarrollando en nuestro país, como decía, desde hace ya muchos años. Esto es una situación prácticamente estructural, es decir, no estamos hoy día en condiciones de sorprendernos, por ejemplo, por el incremento de la informalidad, cuando antes de la crisis pandemia y antes de la crisis social y económica que se comenzó a abrir, dado el hecho de las movilizaciones del 2019, antes de eso ya estábamos en una situación de informalidad, por ejemplo, que era bastante aguda. Antes de eso teníamos una situación en la que el actor sindical, que representa a los trabajadores organizados de forma colectiva, ya se encontraba altamente disminuido. No olvidemos que la mitad de las organizaciones sindicales que hay en Chile tiene 40 o menos socios, es decir, son organizaciones muy pequeñas y además
por ley se impide la posibilidad, no existen las garantías para que las organizaciones puedan negociar por sector económico y puedan ir estableciendo con eso mejoras sustantivas, como hemos visto en la experiencia comparada. Entonces hoy día en Chile podríamos decir que estamos con una deuda importante a nivel general con el mundo del trabajo. Es urgente recuperar la centralidad del debate del trabajo, entendido como tanto el trabajo remunerado como el trabajo no remunerado que se realiza para las actividades de reproducción de la vida, y sobre todo es importante no descuidar la función que cumplen los trabajadores y trabajadoras organizados, que hoy día tienen que jugar un papel gravitante en estas reformas que tú describías al inicio, pero hemos visto cómo pareciera que eso está lejos de ser así. Uh-huh. Ahora, Recaredo, este análisis que hace respecto de una serie de problemas, de deudas, de deficiencias que hay actualmente respecto del mundo laboral en nuestro país, contrasta un poco con el relato que seguramente va a tratar de, por ejemplo, el gobierno establecer este 1 de mayo, donde seguramente se va a tratar de relevar lo que ha sido esta promulgación de la ley de 40 horas, también respecto de lo que se está haciendo en torno al salario mínimo y otros temas. ¿Qué podríamos decir de esa podríamos decir contradicción, ¿no?, entre un 1 de mayo donde seguramente el gobierno va a querer celebrar algunas cosas respecto de los problemas que existen actualmente? Interesante punto, porque cuando vemos que el gobierno el que celebra o el que busca enaltecer ciertas actividades y no son las propias organizaciones de trabajadores las que estén cohesionadas respecto a la agenda, lo que vemos ahí probablemente es que no estamos en un panorama ideal. O sea, acá quienes debiesen tener la conducción y orientar esta reforma y ser protagonistas en esta reforma son las organizaciones de trabajadores. Y hemos visto acá mismo en espacios que se han podido abrir en la radio que no hay una visión homogénea, que existen diferencias respecto de organizaciones de trabajadores, incluso que integran la CUT, con algunas de estas reformas que se han planteado, dentro de ellos las 40 horas, que desde la Fundación Sol también hemos planteado una posición crítica, entendiendo que hay un planteamiento de avance, pero al mismo tiempo existen una serie de modificaciones que no se hacen cargo de la realidad en la cual se encuentran los sindicatos de una profunda desventaja frente a sus empleadores, dado la alta atomización sindical. Y por otro lado, también estamos viendo cómo se generan dentro de las distintas posibilidades en el espacio de la negociación, se genera como están siendo más lentas aquellas reformas que le darían más poder a los trabajadores. Por ejemplo, todavía no está claro qué es lo que se va a plantear con respecto a negociación colectiva ramal. No sabemos si acá también, al igual que en 40 horas, para que las reformas salgan, van a tener que hacerse enormes concesiones con el empresariado. O sea, si al final estamos repitiendo normas que están en una lógica de política pública como fue a inicios de los 90 o en los 2000, que era en la medida de lo posible, que era con la venia del empresariado, que era excluyendo parcialmente o totalmente a algunos actores del trabajo, lo que vamos a ver es que en el corto plazo estas mismas reformas van a ir generando conflictos y van a ir dejando en evidencia cada vez de manera más clara que hubo una ausencia de las situaciones reales que ocurren en el mundo del trabajo. O sea, la evidencia hoy día es bastante útil para poder entender que un punto de partida que es necesario y urgente, y que ya también en este año que conmemoramos 50 años del golpe militar, que en el proceso de la dictadura se modificaron además las normas laborales a través del plan laboral de José Piñera. Entonces debiésemos pensar cómo hoy día no hemos logrado partir de un punto mínimo, que es devolverle, o más bien dicho, eliminar las barreras que se establecen en términos normativos, en términos legales, para que las organizaciones colectivas de trabajadores puedan ejercer su poder de manera autónoma y de manera libre. O sea, ni siquiera acá estamos hablando de establecer hipergarantía, sino que lo que se necesita es eliminar barreras y es permitir la acción colectiva
a través de las organizaciones sindicales en distintos niveles, ya sea local, sectorial o nacional, y que éstas sean capaces de incidir en las transformaciones. Porque si no, estamos continuando con la lógica donde los expertos, donde quienes gobiernan, junto con el empresariado, van definiendo el rumbo de la política pública en esta materia y al mismo tiempo vemos que la agenda mediática de los grandes medios de comunicación, financiados muchas veces también por grandes grupos económicos, está orientándonos hacia intereses que son cuestiones relevantes, pero que nos están poniendo en el centro los temas del trabajo. Que son varios de los otros que comentábamos anteriormente. Uh-huh. Recaredo, bueno, lo mencionabas al comienzo de tu última respuesta acerca de esta posibilidad, ¿no?, que se adelantó por parte de la propia ministra del Trabajo, Janet Jara, respecto de avanzar a fin de año ya con la presentación de un proyecto a propósito de la negociación ramal, que es un tema muy pero muy importante y que probablemente esté dentro del debate público entonces ya a nivel de propuesta de norma. En ese sentido, Recaredo, y ya que está instalado este concepto, ¿no?, de las líneas rojas, de los bordes, ¿qué bordes debiese tener este debate, esta discusión para que efectivamente esta eventual negociación ramal cumpla con el propósito que se ha pensado y que se necesita? Bueno, lo primero, en línea con lo que veníamos comentando, es la participación de múltiples organizaciones sindicales en el proceso, y que al mismo tiempo exista mediante eso una representación de las voluntades y también de las orientaciones políticas que en el marco de la política sindical se están planteando de parte de esas organizaciones. Ese es como un punto en términos del método, cómo asegurar esta participación, cómo generar un proceso de reforma que al mismo tiempo nutra a las propias organizaciones. Pero más allá de eso, como habíamos dicho, tiene que existir en este caso, si se establece un nuevo marco normativo, cómo logramos o cómo se logra por parte de quienes estén involucrados en esta discusión, que sea un marco que no venga con letras chicas, que no traiga restricciones que al final de cuentas compensen ciertos niveles de beneficios o ciertos niveles de libertad que tengan los actores colectivos del trabajo con los actores del gran capital. O sea, si vamos a seguir entendiendo que estas reformas tienen que ir con una suerte de empate, no estamos entendiendo nada, porque estas décadas de plan laboral que estamos viviendo, que hoy día en esencia se mantienen sus pilares, que tienen que ver con una huelga que al final de cuentas difícilmente paraliza el proceso productivo, dado de que es bastante predecible, dado de que al mismo tiempo está hiperreglada, una negociación colectiva sumida al nivel de empresa, la posibilidad de que existan múltiples organizaciones en una misma empresa, es decir, el paralelismo sindical. Si vamos viendo estos distintos elementos, en gran medida lo que estamos viendo es que acá hace falta que realmente, si se va a hacer una reforma, esta reforma genere más espacio de libertad para las organizaciones colectivas sin letras chicas, y que al mismo tiempo logre despejar y erradicar todo lo que tenga que ver con las reformas del plan laboral. O sea, de una vez por todas, 50 años de la dictadura militar, tenemos que ser capaces de ir erradicando progresivamente cualquier resabio que quede respecto de cómo se entendía el modelo social y cómo se entendía sobre todo el mundo del trabajo desde la dictadura. Y en esto, lo que tiene que ver con la regulación de la acción colectiva es clave, y ahí hay cosas que se pueden hacer en términos de reforma. Uh-huh. Pero si esto sigue jugando al empate o sigue entregando concesiones al gran empresariado y al gran capital, al final no va a favorecer realmente la organización de los trabajadores. Y esto no se plantea desde nuestro punto de vista como una cuestión utópica o una cuestión de que tengan más poder los trabajadores porque sí, sino que se entiende a través de la evidencia que con negociaciones colectivas en múltiples niveles, con organizaciones sindicales fuertes, realmente se pueden lograr mecanismos de mejora de los salarios, mejora de las condiciones laborales, sin tener que estar esperando al gobierno de turno que publique o que proponga una agenda laboral, sino que los propios actores del trabajo se sientan, discuten y negocian y acuerdan.
Entonces, es un mecanismo básico que ya a estas alturas debiésemos haber ido desarrollando, pero los gobiernos anteriores lo que han buscado es mantener este status quo establecido durante la dictadura con reformas que siempre traen letras chicas y que al final del día, como hemos ido viendo, no logran el objetivo de que la organización colectiva del mundo del trabajo pueda mejorar las propias condiciones de vida de las y los trabajadores. Uh-huh. Recaredo, bueno, y continuando con lo que mencionabas, porque efectivamente este 1 de mayo se da en un contexto especial, es el 1 de mayo del año en el cual se conmemoran 50 años de la dictadura militar y todo lo que eso significa también para nuestro sistema laboral actual. Y estamos en un año además en el que se está todavía discutiendo una nueva constitución, por más que varias personas ya estén un poco desafectadas de todo este proceso. Y podemos ver que, por ejemplo, en la propuesta de la comisión experta hay prácticamente nula mención respecto de algún tipo de cambio o modificación al plan y al status quo que se estableció durante la dictadura. En la propuesta que emanó de la convención sí había por lo menos un esbozo respecto de una modificación al respecto. ¿Qué podríamos decir sobre eso, Recaredo? Porque efectivamente se está discutiendo una constitución que podría en cierta forma dejar la situación prácticamente igual respecto de la que tenemos actualmente, por lo menos en materia laboral. Claro, eso es algo que si miramos las elecciones que se vienen, probablemente los resultados que ahí se den también van a ir determinando dónde vayan o qué nivel de profundidad o transformación tengan las políticas desde las propuestas del gobierno. O sea, ya este gobierno ha sido explícito en decir que el resultado del 4 de septiembre con el plebiscito influyó en el rumbo que están tomando su reforma, entonces puede que esta nueva elección también influya de esa manera. Y es más aún preocupante lo que tú señalabas, porque muestra cómo, en cierta forma, que hay una especie de profecía autocumplida. Desde un inicio, cuando comenzó todo este proceso constituyente que ha sido fallido, y que no olvidemos además que es un proceso propuesto por la propia clase política, podríamos decir. En el fondo acá como que la propia solución que propusieron los partidos políticos de distintos intereses y de distintos colores no dio resultado, y luego estos mismos partidos desde el Congreso, con un gobierno ya debilitado, plantearon este nuevo proceso. Entonces, en gran medida esto lo que estamos asistiendo es el fracaso de la solución de los propios del sistema de partidos y en gran medida de quienes también apoyan esta misma situación, los llamados grandes grupos económicos, los propios poderes fácticos que han apoyado todo esto, tanto el proceso anterior como este. Y esa respuesta, esa solución a la crisis profunda que se abrió en octubre de 2019 es una respuesta que está fracasando hasta el momento. Y si se mantiene esta línea de expertos, ¿verdad?, que ya habíamos visto el fracaso de esa política con las propias movilizaciones y la profunda desigualdad que hemos estado constatando desde hace ya mucho tiempo, entonces es difícil pensar de que esto va a resolver los problemas. Y si queda todavía ausente aquellas reformas que son importantísimas y urgentes en el mundo del trabajo, ahí se va confirmando que realmente esta respuesta es una respuesta que al corto plazo, al mediano plazo, es decir, en los próximos años, probablemente va a ser incapaz de evitar una nueva crisis abierta. O sea, hoy día estamos viviendo una crisis, pero pareciera que los poderes fácticos y el poder político están en una relativa calma debido a que no hay movilización social empujando por algunas transformaciones de la envergadura como fue desde octubre del 2019. Pero eso no significa que no existan grupos de base, organizaciones de base, las mismas organizaciones sindicales que estén en alerta y que estén buscando cómo organizarse y cómo colocar en la palestra estos temas que les complican. Por ejemplo, los bajos sueldos, cómo esto se relaciona con el incremento del costo de la vida, las bajas pensiones, cómo esto se relaciona también con el costo que tienen que asumir los hogares mes a mes. Entonces, cuando se deja de lado la centralidad del debate del trabajo, lo que vamos haciendo es acumular problemas. Y en Chile ya hay muchos problemas que están acumulados desde hace mucho tiempo. Y pareciera que muchas personas están esperando que se haga más evidente la solución a eso.
y eso es totalmente legítimo, esperar soluciones de parte del sistema político porque supuestamente eso es lo que debiese ocurrir, pero pareciera que estamos lejos de aquello. Entonces, desde nuestro punto de vista ahí cobra mucha relevancia la organización autónoma de estos mismos partidos, de los poderes fácticos, que es organización sindical, que es popular, que es vecinal, y que esté pensando en soluciones colectivas y que al corto paso vamos a ir viendo cómo eso se va a ir manifestando, como siempre lo ha hecho, ya sea en la calle, ya sea a través de distintos tipos de movilización, ya sea a través de hacer ver las otras urgencias sociales que hoy día pareciera han pasado a otro plano. Bueno, Recaredo, agradecerte estos minutos que has tenido para conversar con nosotros. Vamos a ver qué va a pasar entonces este lunes 1 de mayo. Vamos a estar ahí en Radio Universidad de Chile también haciendo una cobertura respecto de lo que ocurra en el centro, por ejemplo, de la capital, donde se esperan algunas convocatorias. Y por supuesto, con nuestros amigos y amigas de Fundación Sol vamos a estar conversando el próximo jueves. Recaredo, un abrazo y muchas gracias. Que estés bien. Muchas gracias a ustedes, que estén bien, buena semana y buen fin de semana. Igualmente. Ahí estaba Recaredo Gálvez, investigador de Fundación Sol, conversando con nosotros cuando son las 9 de la mañana con 54 minutos prácticamente. Tenemos que despedir esta primera edición de Radio Análisis, agradecer la sintonía, por supuesto la invitación es a que siga junto a todas las plataformas de Radio Universidad de Chile, porque en breve llega Antonella Esteves y Semáforo, pero también acompaña la programación de la red de radios que piensan y el canal de televisión UChile TV en esta jornada de día jueves 27 de abril. Por mi parte me despido, gracias a todo el equipo de la radio, nos reencontramos mañana, un abrazo. El departamento